este bloque vamos a desarrollar, y continuando con el tema de fuerza y las definiciones que habíamos dado en el bloque anterior. Habíamos considerado únicamente la fuerza y su forma de interacción. En esta unidad lo que vamos a desarrollar son las fuerzas las que no se habían considerado, como por ejemplo el rozamiento, es decir, el fenómeno del rozamiento y la fuerza del rozamiento. Cómo determinar, cómo se explica el fenómeno. También otra cuestión es cómo son los coeficientes de rozamiento, en el cual están definidos el coeficiente estático y dinámico. Las consideraciones en la fuerza centrípeta, es decir, en fuerzas de circulación, las definiciones de trabajo y energía, en el cual vamos a definir también lo que es potencia, la forma de energía en sus diferentes formas, en alguna forma vamos a determinar o cómo vamos a calcular, y vamos a dar sobre todo, es decir, hablando de todas estas definiciones, el principio de la conservación de la energía, donde se aplica todo lo aprendido anteriormente. Vale, les invito a ver las siguientes placas. Bueno, en tanto el tema de lo que es rozamiento y fuerza de rozamiento, vamos a considerar algunos ejemplos. Por ejemplo, si empujamos un objeto para que se mueva con cierta velocidad, este no mantiene dicha velocidad. Es decir, que hay algo que lo detiene al cuerpo. Es decir, que nos está indicando la presencia de otra fuerza opositora al movimiento. En dicha caso de la fuerza de rozamiento depende de la superficie de contacto, es decir, por ejemplo, no es lo mismo hacer rodar una pelota en una superficie que de hacer o querer hacer rodar una superficie o un cuerpo cuadrado en dicha superficie, en donde vemos que el movimiento de la pelota es mucho o es mayor que el otro. Depende de la naturaleza de la superficie, quiere decir si una superficie es rugosa, si es lisa, si es pulida, y dicha rugosidad de la superficie está determinada mediante ecuaciones en la consideración de la misma. También otra cuestión importante es que la fuerza de rozamiento o la fuerza opositora a cualquier movimiento no es posible anularla. Es decir, que todas las consideraciones que habíamos hecho anterior, donde no habíamos considerado o habíamos considerado únicamente las fuerzas, aplicaciones sin ningún tipo de otra consideración, a partir de ahora tenemos que considerar una fuerza opositora o que disminuye la capacidad de esfuerzo de un cuerpo. En este caso nosotros lo que vemos, por ejemplo, es que si yo aplico una fuerza sobre o quiero hacer el desplazamiento de un cuerpo sobre una superficie, tengo una fuerza contraria, que en este caso es la fuerza de rozamiento. Habíamos dicho que esa misma fuerza depende de la superficie de contacto. Quiere decir que si este mismo cuerpo es de alguna manera desplazado a una superficie pulida, el esfuerzo o la cantidad de fuerza que tendría que aplicar es mucho menor que en un cuerpo que tenga una característica de rugosidad mayor. Por ejemplo, en este caso que vemos, el coeficiente de rugosidad sería mucho mayor a una superficie pulida. La forma de medir dicha fuerza de rozamiento o contraria a todo movimiento es mediante un coeficiente por la fuerza normal. El coeficiente de rozamiento se ha hecho mediante estudios de experiencia y se han tabulado la mayoría de los materiales que se utilizan normalmente. Por ejemplo, en el caso de los aceros, bueno, acá tenemos definiciones de dos coeficientes de rozamiento, un coeficiente estático y un coeficiente dinámico. Porque hay dos coeficientes de rozamiento. El coeficiente estático es el coeficiente o es de alguna manera que me determina el inicio de la fuerza. Cuando nosotros queremos iniciar la fuerza siempre es mayor a cuando nosotros ya estamos moviendo el cuerpo. Por eso en este caso siempre el coeficiente de rozamiento, el estático, es mayor que el dinámico. Es decir, que siempre el inicio, la fuerza es mayor que el dinámico, y es mayor porque el coeficiente es mayor. En este ejemplo o en esta gráfica, por ejemplo, si nosotros aplicamos una fuerza a un cuerpo, vemos que la cantidad de fuerza que empezamos, que arranca desde cero,
y llega a su punto máximo, que es justamente la fuerza estática, considerando el coeficiente estático. Una vez que el cuerpo está en movimiento y que se produzca el movimiento del mismo, la fuerza que se aplica es menor a esta fuerza. Quiere decir que en este caso queda demostrado que el coeficiente cinemático es mayor al coeficiente estático. Nosotros cuando estábamos considerando movimiento de cuerpos, habíamos considerado solamente movimiento en forma recta, es decir, en direcciones pero en forma recta. Ahora vamos a considerar el movimiento en forma circular. Para considerar el movimiento circular ya habíamos definido lo que es lo que era la aceleración, tanto como la velocidad angular, como la aceleración tanto tangencial como central. Ahora lo que vamos a estimar lo que es la fuerza centrípeta. Es decir, por definición, que ya se sabe, vamos a decir, la fuerza es la masa por su aceleración. En este caso, nosotros vamos a considerar que es la aceleración central, es decir, la aceleración centrípeta, donde nosotros habíamos considerado que era la velocidad al cuadrado sobre su radio. Esta velocidad es la velocidad angular. Estas ecuaciones ya se han visto y ya se saben de dónde están viniendo, desde su origen. Es decir, que nosotros vamos, dependiendo de qué tipo de movimiento es, vamos a saber la fuerza de dicha partícula. Si es un movimiento uniforme, donde la aceleración, habíamos dicho que el componente de la aceleración de este cuerpo son tanto tangencial como central. En un momento donde la velocidad angular es constante, la aceleración tangencial de la partícula es cero, así que en este caso nuestra aceleración va a ser menor y por lo tanto la fuerza va a ser menor. En el caso que tengamos un movimiento acelerado o retardado, en esta aceleración tendremos que considerar tanto la aceleración tangencial como la aceleración central. Es decir, que vamos a tener una fuerza, si es acelerado, mayor, y si es acelerado, menor. Al definir lo que es fuerza y considerar la fuerza en movimiento circulatorio, vamos a ver lo que es trabajo y potencia. Trabajo es, por ejemplo, si en un cuerpo actúa una fuerza y este se desplaza, se dice que se produce trabajo. Y su definición sencilla es decir, la fuerza por la distancia que ha recorrido dicho cuerpo. Como nosotros estamos hablando en un sistema que puede ser en línea recta como en una curva, tenemos que considerar, y como estamos considerando que la fuerza es un vector, debemos considerar las componentes de dicha fuerza. Es decir, que si nosotros esta componente, o tenemos un sistema de coordenadas cartesianas x, y, tenemos que considerar el ángulo que está formando con dicha coordenada. Por lo tanto, una ecuación más completa sería que la fuerza es por el coseno del ángulo por su distancia, donde la fuerza, donde ya se había definido que está medida en Newton y la distancia en metro. Quiere decir que el trabajo es Newton por metro, que se define por lo general en joules, en las unidades internacionales en las cuales nos estamos basando. Potencia, ¿qué es potencia? La potencia es la rapidez del trabajo que realizamos en función al tiempo. Es decir, que en su forma sencilla es trabajo realizado, que está medido en joule, sobre el tiempo transcurrido en segundos. Dicha unidad se denomina watt y también en el sistema internacional. Al definir lo que es trabajo y potencia, tenemos lo que es la energía. Si estamos entrando a la medida, hemos definido fuerza, hemos definido trabajo y ahora vamos a definir energía. Antes de entrar al tema de energía, vemos diferentes formas de energía, que puede ser mecánica, química, eléctrica, nuclear. La energía, por ejemplo, la podemos dividir en dos grupos, como energía potencial, donde depende de la posición del cuerpo, y su forma esquemativa la podemos, o analítica, la podemos determinar como energía potencial, como la masa por la aceleración de la gravedad por la altura del cuerpo. Es decir, si yo tengo un cuerpo a una determinada altura de un edificio, dicha partícula, independientemente que esté en movimiento quieta, tiene su energía potencial, que va a depender de la altura de dicho cuerpo. El otro tipo de energía es la energía cinética, es decir, que si dicha partícula está en estado de reposo con una energía potencial
lanzada va a tener, en función a su movimiento, una energía cinética, donde se define por la energía cinética por la velocidad al cuadrado por su masa dividido 2. Es decir, que el total de energía que va a tener la partícula en movimiento es lo que denominamos el principio de conservación de la energía, donde es la suma de la energía cinética más la energía potencial, y eso es una constante. Es decir, que si yo considero un sistema ideal, la suma de las dos es constante, y aplicando las ecuaciones que se habían visto anterior, nos queda esa ecuación general.